maletas, de hacer bien las maletas. ¿Qué metemos en nuestra maleta camino al cielo? La verdad, nada de dinero, porque eso arriba no sirve. Nada de cosas materiales, ni tu buen reloj, tu celular último que has comprado, porque cuando mueres ni tampoco lo colocan ahí en el cajón, ¿no? Se reparten al toque, no a la familia. Y bueno, ahora vamos a estar en esa maleta. Y una de las cosas, hermanos, que vamos a llevar es una vida de servicio. Vamos a orar. Y el servicio, hermanos, yo leí hace muchos años un libro que se me quedó esta frase, ¿no? El servicio es el amor en ropa de trabajo. Y es verdad. Si tú dices que amas, la forma como muestras tu amor es sirviendo. Si tú dices que amas y no sirves, eres un romántico empedernido. Eres un romántico que debes escribir bien buenos poemas, un Pablo Neruda, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente cuando dices cosas bonitas para Dios y aflora tus labios realmente mucho deseo y oración de amor a Dios, pero si tu vida no está siendo útil para Dios, eres un romántico que no va a entrar al cielo. Y cuidado, el romanticismo en la Biblia no lo encuentro como una calidad de servicio. Jesús en la cruz nos amó dando su vida con dolor y martirio, con pasión y dolor. Entonces, hermanos, ese Cristo un día, cuando lo veamos en el cielo y levante sus manos hacia nosotros, ¿qué va a ver en sus manos? Las heridas de los clavos. Y cuando nosotros vayamos y extendamos nuestras manos, ¿qué va a ver en nuestras manos? 35 años de creyente, ¿y cuánto tiempo siendo útil a Dios? 6 meses. Pero pensemos, hermanos, ¿qué tengo para darle a Dios? Porque si somos creyentes y Dios ha dado su vida por mí, eso debe mover mi corazón, mi devoción, mi mente a ser útil. Yo entiendo que tú puedes darme razones una vez más y decirme, Willy, pero no entiendes en la situación que vivo, hasta con enfermedades y achaques que solamente yo lo sé, y con necesidades materiales que tengo que trabajar duro toda la semana. Bien, pero puedes darle a Dios de repente lo que más fácil puede ser, o quizás es lo más difícil. Oración por tus hermanos, oración por la obra, oración por los que sí tienen tiempo, oración por aquellos que están yendo a la obra o haciendo la obra dentro de la iglesia. Pero no una oración como un cumplido. Llegas a casa y haces tu tarjeta de oración, tu cuaderno de oración, y esa va a ser tu herramienta de trabajo. Estoy cometiendo un pequeño error, esto era para el último, pero lo estoy diciendo al inicio, hasta el final voy a terminar más rápido. Hermanos, vamos a hablar sobre la utilidad y el servicio. Quiero hablar de 4 conceptos, hermanos. 4 conceptos alrededor de la utilidad y el servicio. Por favor, Joseph, avanzamos. Y uno de ellos, hermano, tiene que ver con la capacidad, ¿sí? Nuestra capacidad. ¿Estamos capacitados para ser útiles o para servir a Dios? Es la primera palabra que quiero desarrollar, y en esta me voy a detener porque hay bastante texto bíblico. Luego quiero hablar, hermanos, de la oportunidad que tenemos para servir. El otro concepto que quiero hablar es de las herramientas que tenemos para servir. Y lo último, quiero hablar de la voluntad para servir. Capacidad, oportunidad, herramientas y voluntad. En la capacidad, ¿qué nos enseña la Biblia, hermanos? Otro clic, hermano, porque hoy no tengo mis apuntes. Efesios del 1, 3 al 5, hermanos, es un pasaje, el capítulo 1 de Efesios, es un pasaje, hermanos, que garantiza también nuestra salvación. ¿Por qué? Porque habla, hermanos, de lo que Cristo ha hecho por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo existiera, ya Cristo nos había predestinado en su presciencia, en su conocimiento anticipado, completo, ¿no? Ilimitado de Dios. Él ya nos había destinado para ser hijos suyos. Es decir, hermanos, de todos los cajamarquinos acá, de los 150,000, no sé cuántos hay en Cajamarca exactamente, Dios ha predestinado tu vida aquí en Cajamarca, que llegues a ser un hijo suyo. ¿Qué significa presciencia? ¿Que Él te escogió por ser bueno? No. Él en su gracia y en su amor sabía que tú ibas a responder a su llamado, ibas a responder a la palabra de Dios, y te escogió para ser hijo tuyo. Y entonces, hermanos, cuando uno es creyente, cuando uno llega a conocer a Dios, 3 cosas ocurren en tu vida. Y la primera es esta:
seguridad de tu salvación, o mejor dicho, salvación. Si digo seguridad es porque habemos o hay muchas iglesias que predican y hablan de Cristo, pero no tienen seguridad de salvación. Y si alguien no está seguro de su salvación, ¿cómo puede adorar en la cena? Gracias, Jesús. Gracias porque me has salvado a medias, porque a veces lo pierdo y lo vuelvo a recuperar. ¿No? En la cena del Señor tú vienes a dar gracias porque la salvación es segura. Y hay muchos textos, pero a la luz de Efesios, ¿no? La seguridad desde antes de la creación del mundo. Otra cosa que sucede en nuestra vida al momento de conocer a Dios de una forma real es que recibes el Espíritu Santo como un sello en tu corazón, como una promesa, como unas arras. Y ese recibir del Espíritu Santo, hermanos, no es una emoción, no es un sentimiento exactamente que al momento que tú te entregas a Cristo estás seguro que el Espíritu Santo entró en ti porque sentiste como un escalofrío o porque sentiste una emoción que te hizo llorar y eso garantiza que el Espíritu Santo ya mora en ti. La verdad, eso no enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña es que tú cuando escuchas el anuncio del Evangelio y crees en el Evangelio de la salvación, el Espíritu Santo sella tu corazón. Pero no he sentido nada, no importa, créelo. La vida cristiana es un principio de fe, son pasos de fe. Y si tú has entregado tu vida a Cristo, créelo por fe también, si no hayas sentido nada, que el Espíritu Santo ya vive en ti. Y eso se conoce como el sello del Espíritu Santo en el momento que uno entrega su vida a Cristo en arrepentimiento de perdón de pecados. Dos cosas. ¿Qué otra cosa sucede en el momento que tú te entregas a Cristo? Es que el Espíritu Santo, hermanos, en 1 de Pedro 4:10, vamos a leer este pasaje porque aquí vamos a detenernos varias veces. 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Esto nos enseña, hermanos, que por lo menos cada cristiano tiene un don. Mi pregunta es: ¿conoces qué don tienes en tu vida? ¿Qué es un don? ¿Cuántos dones tenemos? ¿Para qué sirven los dones? Vamos brevemente a leer esto de aquí. ¿Qué es un don? Un don es una capacidad de Dios. Según 1 Corintios capítulo 12, habla de capacidades, de operaciones, destrezas que uno recibe, ¿no? Viene a ser, hermanos, una capacidad, como dice allí, divina. Cuando me entregué al Señor, yo no sabía qué dones tenía. Pero en la medida que uno va viviendo, va sirviendo, va siendo útil, te das cuenta qué dones tienes en tu vida. Y eso lo descubres en la medida que el Espíritu Santo pone en ti el querer y el hacer, y eres sensible a dejarte guiar por el Espíritu Santo para que Él te ayude a entender qué capacidades te ha dado Dios. Sería bonito que conozcamos 1, 2, 3, 4 capacidades que tenemos, ¿no? Que Dios nos ha dado. Algunas son destrezas que nacen con herencia de tus habilidades de tus padres físicas, para la música, un buen oído, un buen ojo desarrollado para las artes, de repente para la mecánica, para los oficios técnicos, de repente para las letras, para los números. Son destrezas naturales, pero el don viene a ser la capacidad divina. ¿Y cuáles son los dones? Ahora lo vamos a ver para entenderlo un poquito más. Segundo, ¿cuáles son los dones? No, uno atrás, hermano. ¿Cuáles son los dones? No vamos a leer todos los textos bíblicos, pero allí tenemos por lo menos 4 pasajes, hermanos, que hablan de una serie y una lista de dones espirituales. Ahora, ninguno de los pasajes tiene el propósito de decir específicamente esta es la lista, 30, 20, 15, 18. No, la intención de Dios no es darnos una lista exhaustiva y definida. Más bien sí nos dice que hay dones, que no nos preocupe cuántos dones hay, que nos preocupe saber cuáles son los dones que Dios nos revela y si esos dones yo los tengo en mi vida. Entonces pasamos a otro. Sí. Los dones que debieran ser, hermanos, para sernos útiles, para amar, para desarrollar, para hacer crecer la iglesia, pero a veces parece que los dones sirven para dividir, para discutir como cristianos, ¿no? Muchas iglesias evangélicas cristianas, en vez de amarnos, discutimos, somos contenciosos. ¿Por qué? Porque realmente nos fijamos tanto en el espectáculo del don que nos olvidamos del propósito del don. Ahora, ¿cuáles son los dones? Ahí está brevemente una pequeña leyenda, ¿no? Apóstol,
el don de apóstol, profeta, de hacer milagros, de sanidad, de sabiduría, de lenguas, interpretación de lenguas, de ciencia, de fe, el don de ayuda o de servir, el don de exhortar, de repartir, de misericordia, de discernimiento de espíritus, el de maestro, de evangelista y de pastor. Si dependiera de nosotros, yo les diría esta mañana, bien hermanos, antes de salir, elijan qué don quieren. Y oramos y se van con su don y la otra semana a trabajar cada uno. ¿Cuál elegirías? A ver, ¿cuál de los dones de acá enfrente elegirías? Yo sé que los varones van a querer ser apóstoles, profetas, o de repente todos van a querer tener el don. ¿Cuál es el don? El don de milagros. ¿Quién no quiere tener el don de milagros? El don de sanidad, de sanar a todos los enfermos. Esos dones, hermanos, en la iglesia primitiva tuvieron un desarrollo bastante notorio y muy seguido, y realmente proliferó de alguna manera, ¿no?, entre los apóstoles, estos dones. Pero miren, hermanos, no solamente los dones espectaculares, tenemos otros tipos de dones que son útiles para nuestra vida. El tiempo no da, ni tampoco en 30, 45 minutos uno va a poder desarrollar los dones. Quería meterme allí, pero es un tema muy amplio. Estudien el curso de mayordomía cristiana en la iglesia y ahí pueden ir don por don estudiando. Lo que quisiera en este momento solamente que nos demos cuenta, miren los dones que están allí. Ahora, pasamos al otro punto. ¿Cómo se clasifican los dones? Digo que a veces genera conflicto entre las iglesias. Tengo un hermano que será 15 años que me sigue para definirme mis dones. Pero Willy es así y así y así, y quiere que yo sea como él. Es difícil, hermanos. Yo nací en un contexto de una iglesia con una postura pentecostal. ¿En qué sentido? Que todos los dones estaban presentes, dirigidos por el hombre y manejados por el hombre. Pero cuando empezaba a enseñar la postura de un don no cesacionista, sino pentecostal, que no digo que está mal, así conocí, así me enseñaron, cuando me dedicaba a enseñarlo y llegaba al don de milagros, al don de sanidad, al don de apóstol, no podía definirlo bíblicamente. Entonces me hacía problemas con esto. Me dediqué a estudiar como 2 años y terminé en la primera postura, ¿no? Aquí esta postura cesacionista, que algunos dones han cesado y otros dones no han cesado. Y especialmente los dones espectaculares son los que han cesado y los otros dones no han cesado y siguen hoy en día. Si hoy me preguntas, ¿qué cambiaron? Ahora yo tengo la postura, más la postura está abierta pero cautelosa. ¿Pero por qué cambiaron? Porque en la noche Dios me reveló cambiar. ¿Por qué cambié? Porque tenía una pobre fe y no podía hacer milagros y sanidad en los hermanos. He cambiado, hermanos, porque yo tenía que convencerme por el Espíritu, pero no en una revelación humana, sino en la palabra de Dios. Y delante de Dios he tenido que pasar meses estudiando estos temas para tener una posición. ¿Por qué necesito tener yo una posición? Porque tengo, hermanos, aquí el liderazgo de la iglesia y como líder, como maestro o como pastor, tengo que educar, aconsejar, orientar. Y por eso me exige un poco y nos exige a nosotros estar definidos en cuanto a los dones. Ahora, si eres un maestro de seminario, de universidad cristiana, no tienes que definirte. Enseña todas las posturas, dale a los alumnos todo el material, están confundidos, ustedes tomen su decisión. No hay mayor responsabilidad. A un hermano en el instituto le dije, hermano, yo tengo dudas con esto, con un tema. Esto y esto y esto. Me dice, la verdad, yo también. El problema es tuyo porque tú tienes una iglesia acá, yo no. Bueno, hacía buen ánimo el hermano, pero me hizo ver, sí, pues que demanda responsabilidades prácticas aquí en la iglesia. Entonces, hermanos, en este sentido, yo quisiera que ustedes tengan la confianza y la libertad de tomar cualquiera de las posiciones que están acá, pero convencidos por la Biblia, porque conscientemente has estudiado cada posición, cada texto bíblico, y dices, esta es la que me convence más en el Espíritu del Señor por su palabra. Pero si tu posición es porque has escuchado de otros hermanos y simplemente lo has creído, no sería para mí una buena fundamentación. O si tu posición es porque has tenido una experiencia de un milagro, que en verdad, hermanos, si fuera por experiencia, yo tuviera la postura última.
O de repente la tercera postura, porque he visto milagros y he visto a Dios obrando de forma maravillosa en mi vida, en otra vida de los hermanos, que por experiencia yo cambiaría otra posición. Pero yo tengo que convencerme, repito, por la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo. Entonces aquí les dejo, hermanos, más confundidos que definidos. Es responsabilidad tuya decir: yo creo en esta posición de dones porque Dios me enseña en la Biblia esto. Y cuando te encuentres los hermanos que son de la posición carismática con los hermanos de la posición sensacionista y pertenecen a la misma iglesia, ¿se puede vivir así? Claro que sí, hermanos. Antes me enseñaron que no, que todos tienen que pensar igual en cuanto a los dones. Y ahí viene el conflicto, y ahí vienen las escapadas, y ahí vienen los adioses, porque algunos no están contentos, se van a la iglesia, otros vienen. Ahí viene la crítica que nos hacen realmente otras iglesias a nosotros, que tenemos el espíritu muerto, porque aquí no hay el don de sanidad, porque aquí no hay el don de profecía. Es una mente corta, que se ha quedado en su posición y no entiende que hay una posición tan larga en cuanto a los dones. Miren, vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. Abren sus Biblias ahí y vamos a leerlo. Dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Wow, acá se invita, muy interesante este versículo, porque dice: procura los dones ¿qué? Mejores. Claro, es lo que te pide la Biblia. La pregunta es: ¿cuáles son los mejores? Entonces pensemos, a ver. Bueno, Alejandro, ¿cuál es el mejor don? Carlos, ¿cuál es el mejor don? Carlos de repente va a decir: para mí el mejor don es el don de servicio. Y mi hermano Alejandro va a decir: no, es el don de sanidad. De repente mi hermano Pedro dice: no, el don de apóstol. Yo voy a pedir el don de apóstol porque ahí nos manda a pedir los mejores dones. Hermanos, en el contexto de Corinto, en el desarrollo de los dones de Corinto, capítulo 12, 13 y 14 de Corinto, Pablo, más allá de exigir a buscar dones espectaculares, él dice: tengan cuidado con los dones. Y para mí los dones mejores, hermanos, tienen que ver con los dones que más se necesitan en la iglesia, aquí. ¿Cuál es el don que más necesitamos en nuestra iglesia? Bueno, alguien puede pensar don de sanidad, porque enfermos tenemos cantidad, pero enfermos hay en todo el mundo y todo el tiempo. Jesús dijo que los enfermos, a ellos siempre lo tendréis, ¿no? Como ustedes. Pero a mí no siempre. Jesús no siempre estará con nosotros. El mejor don que necesitamos aquí en la iglesia, hermanos, de repente como se necesita el servicio, el ser maestro, evangelista. ¿Por qué? Porque estamos llamados a evangelizar el mundo. ¿Cuántos evangelistas hay aquí en la iglesia? ¿Cuántos estamos alcanzando el evangelio? Eso tendríamos que definirlo. Entonces, en ese sentido, hermanos, busquemos el mejor don. Pero ¿sabes qué? Más allá del mejor don, mira lo que dice el capítulo 13 de Corintios, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, está hablando de don de misericordia y de servicio, si repartiera todo lo que tengo, y si entregase mi cuerpo para ser quemado como un mártir misionero, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, podemos tener los mejores dones acá, hermanos, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Entonces, frente a los dones y las diferentes posturas que hay de dones, más allá de entrar en conflicto, ¿no? Doctrinal, teológico en cuanto al servicio y los dones, hermanos, aquí en la iglesia, debemos concentrarnos en lo que más vale, que es el amor. Si tú me amas y yo te amo, si tú crees que eres apóstol y yo creo que no hay apóstol, pero nos amamos, ese no va a ser un tema de discusión. Yo les confieso con Nicky, en cuanto a los dones tenemos posiciones diferentes, pero estoy casado con ella. ¿Los dones nos van a divorciar? No, ¿cómo puedes vivir con ella? Tiene posiciones diferentes en cuanto a ti. Es que el amor nos une, no los dones. Si entendiéramos las iglesias esto, si entendiéramos cristianos esto, hermanos, vamos a discutir menos y nos vamos a concentrar en lo que vale. El amor es importante. Avanzamos a otra pregunta. ¿Qué errores se pueden cometer al desarrollar los dones? Uno de los errores, hermanos, es concentrarnos en el activismo, en lo espectacular del don y también, y no en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque ¿quién no quiere pues tener el don de milagros? ¿Ves un problema que se sucede ahí? Un problema que nadie puede resolver. Tú dices: un momentito, vamos a hablar en el Señor, y se cambia el problema y se transforma el problema y aparece el milagro.
¿Quién no quiere tener ese don espectacular? Algunos grupos del Antiguo Testamento anhelaban y deseaban los dones espectaculares. ¿Recuerdan? Algunos grupos ahí en el libro de los Hechos le decían a Pedro, ¿no? Dame también a mí ese poder, yo quiero ese poder. ¿Para qué? Para su beneficio personal, para su economía, para su negocio. Y muchas veces la iglesia usa los dones de lenguas, de interpretación de lenguas, de milagros, de sanidad, para el negocio. Entras a la iglesia, a ver, la enfermedad, vamos a orar. Deja tu ofrenda primero. ¿Cuánto? 10 soles, solo poquito, 50, un poco más. Si dejas 100, más seguro voy a orar por ti. Y se va haciendo un negocio. Y si has dado 50 y no te salvas, es un problema que tienes tu fe. No es el problema mío, el problema es que tú no tienes fe. Y al pobre enfermo le ponen otra carga encima sobre su dolor, porque no tiene fe, pues. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, ¿cuántos volvieron a agradecerle con fe y con gratitud? Y los 9 no tuvieron fe, no tuvieron gratitud. No, ¿y cómo se sanaron? ¿De quién depende la fe? O sea, hermanos, no cojamos un solo versículo. En cuanto a dones hay que mirar todo el panorama del Nuevo Testamento para encontrar una respuesta bíblica, ¿no? Pero aquí, hermanos, hay que tener cuidado con los errores, porque uno de los errores grandes es buscar los dones espectaculares. Y he encontrado yo, hermanos, que en su iglesia me dicen que existen los dones de lenguas, de interpretación de lenguas, pero cuando le preguntas si su salvación es segura, no están seguros de su salvación. Se concentran tanto en el don espectacular que se olvidan de su seguridad para entrar al cielo. ¿De qué sirve estar tanto milagro? ¿Qué dijo Mateo? Mateo 7, ¿no? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, ¿no? Expulsaron demonios, hicieron milagros, tanta obra hicieron. Y Jesús dice, yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, no todo lo que brilla, hermanos, es de Dios. Hay que tener cuidado. Otro error que se puede cometer, y vamos a avanzar acá, no usar los dones concedidos. Ya te ha dicho, hermano, la verdad tú cuando enseñas se entiende, pero muy bonito. Ah, tu don, listo, por un lado te están confirmando. Pero luego te apartas y te quitas y no enseñas y te dedicas a tu vida, a tu trabajo y abandonas este lindo ministerio o capacidad que Dios te ha dado. O sea, no usar tus dones. De repente eres un hermano que tiene muchas habilidades y destrezas para ser útil en la iglesia, pero no lo haces, no lo sirves. Estás realmente prácticamente escondiendo tu don, ¿no? Otro problema, otro error es pretender poseer, tener dones que no tienes. Y algunos me han dicho, y recuerdo un amigo me quería imponer las manos para recibir no sé qué don, para yo hacer tales cosas. Pero no depende de que el hombre quiere, sino eso depende de Dios, lo vamos a ver más adelante. Cuidado. Jactarse de los dones que ha recibido. Yo he visto hermanos hasta con placas de radiografía que enseñan que tienen el don de sanidad y enseñan cómo era el enfermo antes y luego enseñan cómo está el enfermo ahora para garantizar que ellos tienen el don de sanidad. No veo eso, ni espiritual ni bíblico. Creer que por tener dones notorios o más espirituales, creer porque tener dones que se notan y son muy públicos, creer que soy más espiritual que los demás. El hecho de que tú tengas dones espectaculares o dones muy públicos no quiere decir que tú eres más espiritual que el hermano que está sentado bien. No hay tiempo, hermanos, para verlo, pero 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 3, Pablo cuando le escribe a los Corintios le dice, a ustedes no les falta ningún don. Pero cuando escribe el capítulo 3, dice, son inmaduros como niños, peleándose y dividiéndose. O sea, el hecho de que en una iglesia existan todos los dones espectaculares, no significa que sea una iglesia madura. Porque la madurez, hermanos, no se mide por los dones. La madurez espiritual se mide por el fruto del Espíritu. El fruto, por los frutos lo conoceréis. No dice por los dones. Porque los dones nos pueden engañar, porque hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, no porque en una iglesia haya dones espectaculares son más espirituales. Corinto fue la iglesia que no le faltaba ningún don. Pero si miras cuál fue la iglesia más carnal del Nuevo Testamento, fue la iglesia de Corinto. No, absurdo, contradictorio parece, ¿no? Pero eso nos hace ver, hermanos, que la madurez no se mide por el don. Tener cuidado al usar los dones, porque muchas veces a Satanás puede usar, hermanos, y confundir a uno mismo. Avanzamos, Joseph, gracias. ¿Cuál es el propósito de los dones? 1 Corintios 4:12 y Efesios también 4, del 1 al 12, nos enseña, hermanos, que los dones están allí para edificar a la iglesia. Y en este sentido, hermanos, acá hay otro desafío más para nuestra vida, ¿no? El 12 dice, 1 Pedro también, sí, el versículo exacto. 1 Corintios 4:12, hermanos, es el versículo exacto.
ahí nos habla que realmente es para ayudar a crecer la iglesia. Voy a leerlo. Si estoy bien. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, dice, procurad abundar en ellos para, y ahí si quieren rayar en su Biblia, dice, edificación de la iglesia, el 4:12 de 1 Corintios. Quiere decir, hermanos, que si yo soy una persona que tengo muchos dones y que espiritualmente de repente me dedico a desarrollar mis dones y puedo salir de aquí para allá, viajar por un lado y otro desarrollando mis dones, pero si esos dones que Dios me ha dado yo no los estoy usando para mi iglesia local, no estoy cumpliendo el propósito bíblico que encuentro ahí, es para edificar la iglesia. Entonces, ¿no vamos a edificar afuera? Sí, vamos a edificar, pero tienes que dar el ejemplo de desarrollarlo en la iglesia primeramente. Que nosotros nos sintamos, hermanos, agradecidos y bendecidos por los dones que tú tienes, porque no podemos ser luz en la calle y oscuridad aquí. ¿No? Los dones que Dios te ha dado tienes que aprender a desarrollarlos primeramente en tu iglesia, en la iglesia y para la iglesia. ¿Y también puedes hacer para los demás? Sí, pero tiene que llevar ese equilibrio, hermanos, ¿sí? Donde tú vas, y pensando aquí en la iglesia propia. Y glorificar a Dios también dice Pedro, ¿no? Dar gloria a Dios. Esa palabra a veces es muy delicada, ¿no? Porque fácilmente podemos decir para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Pero eso de la gloria de Dios solamente lo vas a saber ahí delante de Dios, o lo vamos a saber cuando Dios revele tus obras. Para la gloria de Dios, pero solamente el corazón lo conoce Dios. De repente sí lo haces para Dios, de repente alguien no lo hace para Dios, pero con decir que es para la gloria de Dios, ya podemos pensar que sí lo es. Eso, hermanos, lo va a revelar Dios un día. La otra, por favor, José. ¿Cómo descubrí mis dones? Según Timoteo 4:14 y 2, según Timoteo 1:6, ahí habla, hermanos, que no debemos descuidar los dones, sino que debemos avivar. Pablo le aconseja a su hijo espiritual Timoteo y le dice: aviva el don que se te fue encomendado por la imposición que te hicimos. Y ese avivar, esa palabra avivar, tiene que ver con mantener prendido, ¿no? Como el fuego. Dice: no dejes que se apague el fuego. Tienes que ir colocando leña para mantener el fuego. O sea, es una actividad, es un desafío, hermanos, a estar siendo útiles en las cosas de Dios. Para encontrar tu don, no tienes que encerrarte a orar meses tras meses tras meses. Tienes que dedicarte a servir y a servir, y ahí Dios va a ir confirmando, hermanos, qué dones tienes. Es una tarea que toma su tiempo y su proceso, pero es un desafío para poner en práctica, hermanos. Hasta aquí entonces hemos visto con los dones, hermanos. Todos estamos capacitados. Como conclusión de esta primera parte, que es la que más demora, no se preocupen, las otras tres son más rápidas. Hasta aquí hemos visto, hermanos, que todos estamos capacitados para ser útiles en Dios. Ni el pequeño, ni el grande, ni el mayor, ni el anciano puede decir: yo no tengo las capacidades que otros hermanos tienen. Es como decirle: yo no quiero aceptar que el Espíritu Santo me ha dado dones para servir a la iglesia. Es que no sé cuál, búscalo, hermano. ¿Cómo lo hago? Sirve. Si no sirves, jamás vas a descubrir qué dones tienes. ¿Y te vas a presentar a Dios así? ¿Qué oportunidades tenemos en la iglesia? A 1 Timoteo, así, oportunidad, hermano. Segunda de Corintios 8:4, dice así: pidiéndonos, los hermanos acá de Macedonia, a Pablo dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Este capítulo 8, hermanos, habla de las ofrendas, el capítulo 9 también de 2 de Corintios, pero son ofrendas que no tienen que ver solo con las cosas materiales, sino con la vida. Y los primeros versículos del 8 es tremendo, porque ahí encierra, hermanos, el principio que movía a las iglesias en Macedonia para ser hermanos que servían, para ser hermanos que ofrendaban, para ser hermanos que apoyaban. Ahí estas iglesias, hermanos, Pablo nos hace ver, otro clic por favor, estas iglesias, hermanos, pedían a Pablo participar en el apoyo para los hermanos necesitados de Jerusalén. ¿Y saben qué cualidad económica tenían las iglesias de Macedonia? Si leen versículos más arriba, eran iglesias pobres, eran hermanos pobres, pero que ofrendaban como ricos también. Eran iglesias que veían un privilegio apoyar a los hermanos que estaban pasando hambre y necesidad. O sea, no eran iglesias ricas, eran iglesias pobres que pedían y veían un privilegio el apoyar. ¿Y eso qué significa?
Ellos pedían tener oportunidad. Ahora, nosotros acá, ¿qué oportunidades tenemos? Vamos a ver la siguiente. Claro. Tenemos los ministerios. No voy a leerlo todos. Pasen unos 5 segundos mirando al frente, por favor. Y algunos ministerios se encuentran sin líder y sin miembros. Si quieren saber, acérquense a los ancianos para ayudarles, hermanos, a que ustedes sean útiles en las cosas de Dios. Hay algunos ministerios que hoy por hoy, hermanos, como el de mantenimiento, lo necesitamos, pero lo necesitamos bastante. Pero ahí estamos ancianos y aún es obrero a tiempo completo. Tú también, ¿qué no pueden hacer todo esto? Hermanos, podemos hacerlo, pero sería descuidar las cosas de la enseñanza, de las salidas, del trabajo espiritual. Nosotros como ancianos somos llamados a la parte espiritual. Aquí en nuestra iglesia necesitamos diáconos, no tenemos diáconos. Segundo, necesitamos un ministerio de hermanos que sirvan y ayuden en la restauración de muchas cosas que hay por hacer aquí. No tienes que hacerlo tú, pero puedes administrarlo para que se cuide, hermanos, y se haga este trabajo. Entonces, oportunidades, hermanos, de trabajo hay cantidad, por eso no se preocupe. No hay trabajo, dicen en el Perú. Aquí en la iglesia sí hay, ¿no? Pero ¿cuánto pagan? Lo arreglas con el Señor ahí y haces el contrato y ya, eso algo te conviene. Siguiente, hermanos, vamos a ver las herramientas. Igual, según de Timoteo 4:13, cuando Pablo ya estaba en los últimos días de su vida, seguía trabajando arduamente. Y en este versículo, hermanos, de 2 Timoteo 4:13 dice lo siguiente: trae cuando vengas, le dice Pablo a Timoteo, que estaba en Éfeso, Pablo estaba en Roma, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué está pidiendo Pablo a Timoteo? Que traiga los libros y mayormente los pergaminos. ¿Qué significa eso? Que realmente Pablo, en todo su ejercicio y su trabajo misionero, usaba herramientas, hermanos, bibliográficas. Hoy algunos hermanos tan espirituales me han dicho a veces, no fue de Cajamarca, que realmente comprarse una Biblia de estudio no es bueno, porque eso no es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Comprarse una concordancia, un comentario, un diccionario bíblico no es bueno, porque tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu. Basta que tengas tu Biblia, no necesitas más. Y él había estudiado en un seminario, este predicador que me decía, ¿no? Yo le digo, pero si tú me dices, si estás predicando, que basta tu Biblia y el Espíritu, ¿para qué te has ido al seminario a estudiar? Incoherente, ¿no? Pero la verdad, hermanos, acá Pablo vemos que manejaba bibliografía y libros, y los pergaminos, ahí estaban los escritos que realmente fundamentaban la doctrina que él enseñaba. Entonces, hermanos, ¿esto qué me hace ver? Que necesitamos herramientas. ¿Aquí en la iglesia tenemos herramientas? Claro que sí. Yo quiero proponerles algo esta mañana. Algunos hermanos con buen ánimo, buen corazón me han dicho: Willy, yo quiero aprender esto, esto y esto. Y en una mala respuesta yo le he dicho: hermano, sigue tus cursos estudiando. Pero luego hago conciencia y digo: a ese ritmo que llevamos, el deseo que tiene el hermano, en 3 años va a llegar a ese curso. Entonces, yo quiero ofrecer esto, hermanos. Aquí está el curso. Así no te toque el año, acá está, llévalo, léelo, estudialo, llámame y seguimos estudiando, y seguimos por teléfono de repente, por WhatsApp nomás, corregimos, algunas despejamos dudas y vamos avanzando virtualmente. Si la pandemia nos ha dejado una buena herramienta que es lo virtual, aprovechémoslo bien, pues, ¿no? Ya que tenemos los cursos, ¿tienes alguna duda sobre algo? Hermano, tengo dudas sobre esto. En el curso tal desarrollamos ese tema. Pásame, acá está virtualmente, llega. Dudas, nos reunimos 20 minutos a la semana, despejamos dudas. Ya aprendiste y avanzas. Lo que se va a hacer en 4 o 5 años, lo haces en medio año. Se puede, hermanos. Las herramientas lo tenemos, cursos tenemos, folletos podemos hacer. Que Dios nos ayude, hermanos, y vamos a invertir este mes que viene algo de 2.500 en la iglesia para imprimir cursos y materiales, porque lo necesitamos, para tener herramientas. Y la última palabra, hermanos, bueno, acá hay un temita más, ¿no? Ya le pasamos, está bien. Seguimos, hermanos. La voluntad, 2 Corintios 9:2. Nos ubicamos ahí, y dice: los hermanos de acá en Macedonia, ellos muestran, hermanos, una buena voluntad. Cuando ellos pedían ofrendar, en el capítulo 9:4 dice: no sea que si viniese conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Hermanos, Pablo está diciendo que hay que hacer las cosas con anticipación. Hay que hacer las cosas, hermanos, preparándonos con anticipación.
Y los hermanos de Macedonia, hermanos aquí en Corinto, ellos dicen que estaban esperando casi un año la oportunidad para ofrendar en bien de los necesitados de Jerusalén. Y Pablo les dice más arriba, por su buena voluntad, ¿no? Preparada por su buena voluntad. He tenido hermanos que han ofrecido cosas para la iglesia, pero llegado el momento en que han tenido la bendición para ofrendar, han dudado y luego no sé qué lo han guardado, porque no llegó la bendición que ofrecieron. Voluntad tuvieron en ese momento, pero la voluntad demoró 15 días. Como la bendición les llegó en 4 meses, se olvidó de esa buena voluntad. Hermanos, para servir necesitamos buena voluntad. Si no tenemos buena voluntad, nunca vamos a ponernos a servir. Y otro clic, hermano, el Proverbio 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Cuántos de ustedes desean, pero hasta ahora no lo hacen? Cuidado, porque podemos estar cometiendo el pecado de la pereza. Y también es un pecado grave delante del Señor. No. Mi cumpleaños y mi ordeno y me dedico a la obra. No, que me den estas vacaciones, la iglesia me voy a dedicar a esto. No, ya este año pasa y me dedico a hacer esto. Deseo. Ya pasan varios meses y varios años. Estamos cometiendo el pecado de la pereza. Hay que tener cuidado. ¿Qué hace posible, anterior hermano, qué hace posible que en un año los hermanos de Macedonia mantengan su buena voluntad o esa voluntad inquebrantable? Segunda de Corintios 8:5 dice: se dieron primeramente al Señor. Si no nos hemos dado a Dios, no vamos a poder imitar lo que los hermanos de Macedonia hacían. Yo puedo estar deseando muchas cosas hacer, pero si tu corazón no se ha dado a Dios, por más que llores y ores ahorita y te emociones y digas yo quiero ser útil, si no has entregado tu vida bien al Señor, si no te has dado o no te estás dedicando primeramente al Señor, lo que hagas va a ser una estrella fugaz por un momento y luego desaparece. ¿Qué mantiene que un ministerio en tu vida se mantenga por años haciendo? Lo que te has dado y te das permanentemente al Señor. Y esa es la clave, hermanos, para servir. Y por último, sigue, hermano, son preguntas, avanzamos la otra. En conclusión, de estos 4 conceptos, hermanos, ¿cuál crees que te hace más falta? ¿La capacidad? La verdad que no. Porque decir que no somos capaces es decirle al Espíritu Santo: no tienes poder en mi vida. La capacidad lo tenemos todos porque el Espíritu Santo mora en ti y nos ha dado como mínimo un don. Entonces, en la capacidad todos estamos capacitados, ¿ya? 2. En la oportunidad, ya les mostré cuántas cosas hay aquí en la iglesia, hay servicios y ministerios, y esas son las oportunidades. Por lo menos acá tenemos 22 oportunidades de servicio aquí en la iglesia. No podemos decir no tengo oportunidad. 3. Las herramientas que seguimos desarrollando y seguimos avanzando y mejorando, pero herramientas tenemos por lo menos lo suficiente para las oportunidades que tenemos de servir en la iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema mayor? Porque no somos útiles. Esto, hermanos. Y como repito, ¿de qué depende tener la voluntad? Tienes que entregarte al Señor. Tienes que permanecer en el Señor. Y el último clip, hermano. Bueno, la pregunta: ¿qué piensas hacer en cuanto al servicio? Y si tú me dices, bueno, sí quiero involucrarme, quiero ser útil y activo, la pregunta es: ¿desde cuándo? Podemos decir mañana, pero como sabemos, como peruanos, el mañana no existe. Entonces hoy mismo sería bueno que pienses y digas, hermano, a ver, ¿cómo puedo ser útil? ¿De qué manera? Y llama a los ancianos, a tu líder: ¿cómo puedo ser útil? Hermanos, el corazón del siervo, una de las cosas lindas, que es un milagro que puede pasar en la vida de los hermanos, es que tú estés trabajando en la iglesia y alguien venga y te diga: hermano, ¿qué hay por hacer? Hermano Willy, ¿en qué puedo ayudar? Hermano, tengo libre la próxima semana. Ayer yo día un hermano me dice: esta semana estoy libre. Viene el encuentro. Willy, ¿en qué puedo ser útil con mi herramienta que tengo? Lindo, hermanos. Corazones dispuestos, corazones con voluntad. Y esta semana que viene, hermanos, quiero que están más que preparados. Bueno, ya estamos, espero, más que preparados. Esta semana que viene tenemos la linda oportunidad de servir a nuestros hermanos de costa, sierra y selva, norte, centro y sur. ¿Cómo vas a servir? Lógicamente no predicando, pero sí sirviendo, haciendo muchas tareas que hay por hacer.
la hospitalidad, la misericordia, el servicio, la ayuda. Esta semana tenemos hermanos para ello. Claro, vas a gastar, pues si lo llevas al pollito, vas a gastar con un hermano. De repente viene un hermano de 3 días adentro de la selva, arriba, Chipurana. Va a venir, sería lindo que lo conozcas y le hagas pasar un tiempo tan especial y hasta comiendo que nunca te va a olvidar. Tienes un hermano por ahí en el mundo, ¿no? En el país. Lo llevas a tu casa, no solamente darle el cuarto ahí y nada más. Pasa conversando, conoce y vas a ver la bendición que hay. Otro hermano bien intencionado me dijo, tengo un espacio en mi casa, pero me gustaría un hermano especial. Todos son especiales. Todos son especiales. A veces le pedía a un predicador, no, todos son especiales. Hermanos, 2 Corintios 5:10 habla del tribunal de Cristo, y el tribunal de Cristo significa la premiación de tu servicio. ¿Ya? Un día todos vamos a presentar ante Cristo para exponer tus obras. Cajas grandes, pequeñas, no sé, pero vas a presentar delante de Dios. Ya les dije, cuando Él extienda sus manos, vas a ver las heridas de los clavos. Cuando tú extiendas tus manos, ¿qué va a ver Dios de ti? En verdad, hermanos, ¿qué va a ver Dios de ti? ¿Cuántos años de creyente, cuántos años de servicio? Y no pensemos en servicios espectaculares. Hay cosas pequeñas que no se ven, que si eres fiel haciendo eso, vas a ser de mucha ayuda y de mucha bendición. Hermanos, que Dios nos ayude en verdad y mueva nuestro corazón, como les digo. No la capacidad que lo tenemos, la oportunidad también, las herramientas también, que Dios mueva esta voluntad. Y que esta semana y lo que viene para adelante, Dios haga milagros. El milagro de quebrar mi voluntad a un servicio útil a Dios, pero no por un momento, sino para toda mi vida, para que cuando llegue delante de Cristo y me arrodille delante de Él, por lo menos pueda levantar la cabeza y decirle, aquí Cristo te ama. Pero si nunca he servido, vas a estar de rodillas ahí, pero con vergüenza, porque no has hecho nada para el Señor. Todos podemos hacer algo, vamos a hablar. Señor Jesús, quiero darte gracias por tu inmenso amor en la cruz, Señor. Porque tú en verdad te hiciste hombre. Bajaste del cielo a la tierra y como dice Marcos 10:45, que aún el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en favor de muchos. Enséñame a comprender esa tremenda verdad. Enséñame a comprender tu inmenso amor para poder ser útil, Señor, y mostrar mi amor a ti. Bendice la iglesia, bendícenos esta semana que viene, Señor, y ayúdanos a tener un buen tiempo con nuestros hermanos que vienen de diferentes partes del Perú. Ayúdanos a mostrar nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestra hospitalidad, nuestro servicio, nuestra misericordia. En tu nombre, bendito Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hermano, te puedes escuchar este mensaje de Willy. Tenemos 2 anuncios más. El primero, las parejas, el Ministerio de Parejas, hace un buen tiempo que no tenemos una reunión. Vamos a empezar nuevamente con nuestras reuniones y para ello hemos invitado a los hermanos de la Iglesia de Santiago a que nos dé un mensaje el día domingo 6 a las 6 de la tarde. Por favor, programa, agéndenlo. Están invitadas todas las parejas de la iglesia. También si tenemos amigos, podemos invitarlos también este domingo 6 a las 6 de la tarde, ¿no? Y también aprovechando que nuestro hermano les era amigo con ganas de trabajar mucho en la obra del Señor, los jóvenes también tienen oportunidad de escuchar un mensaje de él. Va a realizarse el día sábado 5 a las 8 de la noche. Sábado 5 a las 8 de la noche. Ya pueden coordinar con nuestros hermanos Carlos, con Hugo también, para que puedan asistir, ¿no? Reunión de jóvenes, ahí está nuestro anuncio. Gracias, Gaby, por el anuncio. Quizás es un tema libre, nuestros hermanos de Santiago, sábado 5 a las 8 de la noche. Bueno, y también queremos dar una bienvenida nuevamente a nuestro hermano Willy, que está con nosotros después de 2 semanas. Sabemos que ha estado con nuestra hermana Nora por Lima, viendo su salud. Sigamos orando por nuestra hermana Nora, por nuestra hermana Eli, que su recuperación sea pronta y segura. También queremos decirle a las personas que se van a quedar en la minga, terminada la reunión, pueden acercarse a nuestro hermano Hugo para coordinar con él todas las tareas que hay por hacer.
Bueno, sin un anuncio más, estamos despedidos. Muchas gracias por su asistencia.